Indudablemente, este tipo de espacios es fundamental para reflexionar sobre los vínculos entre la historia y la literatura. Y precisamente mi ponencia va en esa dirección, en vincular la historia, la literatura y la política en La Ruta de los Héroes de Adriano Corrales, pero al mismo tiempo viendo algunos aspectos importantes sobre la intertextualidad y la verosimilitud. Y es que como factor dinámico de nuestra cultura se encuentran la historia y la literatura, en sí mismas prácticas discursivas que generan sensibilidades y expectativas, pero al mismo tiempo generan mapas cargados de rutas que indican diferentes caminos y dan opciones para el conocimiento sobre el pasado, en el caso de la primera, y la imaginación, en el caso de la última. Sin embargo, el discurso histórico a veces resulta insuficiente para dar cuenta del pasado de un pueblo, de una nación. La historia, como disciplina, parte de una identificación con un aparato crítico y metodológico, usa técnicas y recursos que buscan reconstruir un pasado, aproximarse a una experiencia social. Es una obra que nos mete dentro de dos historias, ¿verdad? Yo voy a tratar como humorista de centrarme un poco más en la parte de la campaña nacional que se mete, digamos, en la obra. La obra hay dos historias imbricadas, hay dos historias entremezcladas que lo van llevando a uno en un mundo realmente que lo cautiva, ¿verdad? Lo cautiva por la formación de don Adriano y por la experiencia de don Adriano, ¿verdad? Los estudios y hay una influencia que es indiscutible en él, ¿verdad? Y es esa influencia de esa pluma rebelde, esa pluma revolucionaria, esa pluma que hace mofa en cierta manera de muchas de las situaciones que hace, pero que a la vez voy a usar un término un poco cotidiano, nos cachetea a la sociedad de lo que está sucediendo en el país, ¿verdad? Esas dos historias, ¿verdad? Se refiere a a un soldado costarricense, ¿verdad? Que por azar y asignación lleva un diario de la guerra, ¿verdad? Con mucha naturalidad y con muchas palabras cotidianas, eh, lleva y va ganando esa ruta histórica de los héroes, ¿verdad? La Ruta de los Héroes es una novela que nace a partir del reconocimiento acerca de la segunda campaña de la Guerra Nacional, como lo mencionaba don Fernando, contra los invasores usamericanos en 1856-1857. Mientras repasaba los textos publicados por el Museo Juan Santamaría sobre esa Ruta de los Héroes, tal y como sus mismos investigadores la denominaron, fui adquiriendo conciencia de que, a pesar de los esfuerzos investigativos de dicho museo en la persona de su entonces director, don Raúl Aguilar Piedra, la primera campaña la opacaba totalmente, asunto a todas luces injustificado, puesto que fue ese movimiento de tropas hacia la ruta del tránsito, así como la correspondiente toma de los vapores y principales puntos del río San Juan y las desembocadoras del San Carlos y el Sarapiquí, lo que permite el corte del avituallamiento a las tropas de los filibusteros y provoca un vuelco total en la guerra. Es decir, fue un movimiento estratégico y por tanto heroico, dado que no existían vías de penetración para acceder a esa zona. Siendo yo oriundo de esa región, me sentí aludido y me dije que era una historia que había que escribir y dar a conocer. Me di a la tarea entonces de recopilar mayor material sobre esta etapa de la guerra que inicia en diciembre de 1856 y culmina en mayo de 1857. Debo decir que para entonces ya había realizado un par de recorridos por el río San Carlos y por el río San Juan. Lo mismo hice más tarde por el río Sarapiquí, dado que en mi juventud laboré en campamentos de refugiados nicaragüenses durante la guerra civil de ese país para derrocar al dictador Anastasio Somoza Debayle. Además, mi padre había laborado algunos años en Boca de San Carlos, que es la desembocadura del río San Carlos al río San Juan.